Bueno, esta es nuestra tercera sesión. Vamos a seguir avanzando un poquito con las distribuciones muestrales. Solo ahorita brevemente vamos a revisar el trabajo que ustedes hicieron para tenerlo en mente y que me cuenten qué dificultades. Acuérdense que estas semanas son de evaluación, entonces también si me dicen, bueno, no, es que el trabajo en grupo tiene estos problemas, podemos ir trabajando sobre ello, ¿no? De estas primeras semanas vamos conociéndonos como grupo y en esta modalidad que siempre, a pesar de ya tener varios semestres, pues siempre tiene sus dificultades. Entonces, voy a proyectar la pantalla con el trabajo que ustedes realizaron. Bueno, acá teníamos los datos, ¿no? Aquí están nuestras alturas, ¿no? Y bueno, acá el valor aleatorio, seleccionaron 3, está muy claro. Y aquí ya tenemos la información. Si ustedes ven, en la población teníamos 165 y la sigma es de 8.9. Vamos a ir viendo, ¿no? En este caso, el error, como que ustedes no consideran el error negativo. Yo les puse que a mu le quitaran x barra, pero igual está bien, no más que el signo sí va a ser bien importante en los errores. Entonces, independientemente de cómo ustedes quieran presentar el error, tanto mu menos x barra o x barra menos mu, que a veces lo vamos a utilizar mucho el x barra menos mu, y lo quería dejar específicamente para las pruebas de hipótesis, pero igual está correcto, pero si vamos a comparar errores, tienen que haber hecho la misma operación, porque acá lo que sabemos es que x barra es mayor a mu, entonces este error positivo en realidad está diciendo que x barra es menor que mu, ¿no? Entonces está ahí, hay que tener cuidado con esto. El equipo 2, pues no tenemos nada, ahí nos va a contar quizás alguien ahorita que pasó por ahí. Y en el equipo 3, igual lo que tenemos, si ustedes se fijan, es que la media es un poco más chiquita. Y acá vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7, son más chiquitos y la desviación estándar es aún más chiquita, ¿no? Tenemos 160 la media y la desviación estándar 6.6. De nuevo está más chiquito, ¿no? En el caso de la muestra 4, acá también era 163 y acá, ¿no? Acá tienen que tener cuidado en la desviación estándar, porque hay varias, ¿no? Sí, esta es la de la muestra, si le ponen P es la de la población. Y acá, que está muy, muy bonito, muy colorido, tenemos 164 y un sigma aún más chiquito, ¿no? Entonces eso, si ustedes ven en general, ¿no? La X barra fue menor que la sigma, ¿no? En todos los casos. Pero esto no siempre es así, ¿no? En este caso, y quiero que lo tengan en mente para una discusión que vamos a tener más adelante, se trata que hicimos un muestreo aleatorio sistemático, ¿sí? Porque incluso el tipo de muestreo a veces va a tener que ver, ¿no? Entonces, el muestreo sistemático, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el sistema? Porque no es simple, ¿no? O sea, tenemos muestreos aleatorios simples, muestreos, y el siguiente quizás más complejo es el muestreo aleatorio sistemático, que fue el que ustedes hicieron. El muestreo aleatorio simple es que yo seleccionara, o sea, si hubiéramos seleccionado estos 7 estudiantes completamente al azar, ¿no? Esto es decir, que ustedes seleccionaran así de 1 a 27, ¿no? ¿Cuántos, si hubieran seleccionado a todos al azar con números aleatorios? Eso es completamente muestreo aleatorio simple. En este caso, el muestreo aleatorio sistemático es lo que vamos, la parte aleatoria solo se queda en la selección de los primeros casos, ¿no? Y luego vamos sumando cierta cantidad de unidades, y entonces esto nos asegura ir
como sobre toda la muestra, ¿no? El muestreo aleatorio sistemático se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se seleccionan viviendas porque vamos, digamos, pasando territorialmente por todos lados. Acá ustedes estaban obligados a seleccionar a cada uno así, independientemente del orden en que nos fuimos escribiendo acá, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas. No sé si alguien quiera comentar un poquito de las dificultades que tuvieron para trabajar en equipo y si, como para ir viendo qué tipo de actividades. Es muy probable que en las próximas clases, igual se les dirá antes, que yo les diga, bueno, traigan un cuaderno, y en las mismas clases van a tenerle que tomar foto al trabajo que estén realizando en sus cuadernos a mano o cosas así, ¿no? Porque si no podemos trabajar tanto en equipo. Entonces, no sé si alguien quisiera tomar la palabra de cómo se sintieron trabajando en equipo. Bueno, a mí me gustó mucho estar en equipo, igual desde el semestre pasado, porque a veces a uno se le puede olvidar algo, pero el otro se acuerda y así sucesivamente como con cada cosa. Ujú, Entonces al final queda un trabajo como bonito, porque entre todas y todos nos ayudamos si algo falta y así. ujú. Y pues personalmente no tuvimos ninguna dificultades técnicas, creo, en la muestra 5. Creo que solo Jimena tuvo un problemita, pero bueno, pero en general a mí me gusta mucho. Y creo que es fácil en el Zoom y así. Está bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Quizás los del equipo 2 por ahí. Johan dice que se le congeló no fue un link, ¿no? El link de Excel de Gmail lo intenté abrir y se congeló mi PC. O sea que sí hay que revisar, ¿no? Recuerden bueno, igual los Google Sheets son bastante ligeros, ¿no? Entonces, sí traten de darle algún mantenimiento a sus computadoras, ¿no? Adriana dice que todo bien, entonces vamos a ir sorteando un poquito, tal vez con algunos problemas técnicos, ¿no? También, ¿no? Las laptops se traban. Las mañanas están más terribles para eso, ¿no? Es como se acaban de levantar también las laptops, ¿no? Bien, vamos a ir evaluando y qué tanto vamos a ir haciendo trabajo de equipo, individual o que yo esté haciendo la exposición. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Nosotros seleccionamos varias muestras posibles de esta. Y nosotros tenemos aquí una situación que, digamos, es un poco extraña, donde conocemos el comportamiento de la población, ¿no? Ya vamos a volver a la población para ver un par de cositas y a las mismas muestras, porque vamos a seguir hablando de las distribuciones muestrales. Nosotros solo sacamos acá 4 muestras y creo que una es igual a la otra, entonces serían más o menos como 3 muestras posibles de todas las posibles que se pueden seleccionar, ¿no? Si yo selecciono, aquí nosotros podríamos decir que podemos sacar cierta cantidad de muestras, si ustedes se acuerdan de sus clases de permutación, combinaciones de estadística 1, imagínense todas las muestras posibles que nosotros podríamos seleccionar de somos 27, ¿no? De tamaño 7 de 27, ¿no? Son un montón, ¿no? En este caso, entonces, como pues todos adentro de la muestra los vamos a sumar, o sea, no importa tanto el orden de cómo lo seleccionemos, sino de los habitantes, entonces podríamos pensar que vamos a hacer un combinatorio, ¿no? 27 de 7, ¿no? Ese serían el número de muestras posibles. Miren esto. ¿De cuántas maneras nosotros podemos seleccionar 7 estudiantes de los 27? Entonces son 88.030, ¿no? Y aquí tenemos 2, 3 muestras posibles. Y cuando nosotros seleccionamos una muestra es 1. Imagínense entonces cuando estamos seleccionando muestras al azar pues de todo el país, ¿no? Imagínense
Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente. Y lo que nosotros tenemos en mente entonces es que estas X barras van a ir variando porque van a ir teniendo diferentes componentes. Claro que no nos dan unas cosas completamente ajenas, ¿no? O sea, no nos salió una muestra de donde había puros altos o donde había pura gente bajita. Bueno, por ahí había una que nos da un poquito más bajita que el resto, pero en general más o menos andan parecidas, ¿no? Incluso aún cuando nosotros hemos tomado pocas muestras, porque pues de alguna manera siguen siendo representativas de la población, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a aprender ahorita es estas X barras que nosotros hacemos, ¿cómo podemos hacerla que hablen de la población? Aquí tenemos una situación donde nosotros conocemos a los individuos de la población, lo cual, pues, si yo tengo esta mu, pues no tendría necesidad realmente de ir y tomar una muestra, ¿no? Porque ya tengo mu, es como, ¿para qué voy a hacer eso, no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que nosotros vamos a suponer que estas X barras son variables aleatorias de una distribución muestral. Y a partir de que sabemos que son distribuciones muestrales, porque nosotros podríamos tener, en este caso, hasta 88,000 muestras, y si nosotros sacáramos todas esas, si tuviéramos los X barras, podríamos escribirlas como una gran distribución. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se comportan esas distribuciones? Esas distribuciones se llaman muestrales. Y déjenme ponerles la presentación que les he hecho para esta sesión, donde vamos a hablar de esas distribuciones muestrales. A recordarlas un poquito. A ver, déjenme. Ahí está. Hoy sí. ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, las distribuciones muestrales, digamos, están compuestas por todos estos estadísticos, en general la media, pero también vale para la suma, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo se comporta esa distribución? Porque nosotros vamos a tener una media porque solo sacamos una muestra. Entonces me van a decir, ¿y cómo sé yo qué forma tienen las otras 88,000? O sea, ¿cómo sabemos? Bueno, hay de dos, ¿no? Y nosotros vamos a usar la versión de la segunda. Podríamos utilizar técnicas de simulación computarizada para imaginarnos cómo se podrían ver esas medias, ¿no? Esas distribuciones muestrales. Y en el caso de lo que vamos a hacer nosotros vamos a utilizar un teorema matemático, ¿no? El teorema del límite central nos va a nosotros a orientar de cómo se comportan esas distribuciones muestrales, porque en realidad nosotros decimos, pero pues, es que no sé, o sea, por eso tengo una muestra, porque no tengo dinero para estudiar a la población, entonces saqué una muestra, entonces usted me está pidiendo muchas muestras, es imposible, es completamente contradictorio. Entonces, no, para eso existe el teorema del límite central. ¿Y qué nos dice el teorema del límite central? Nos dice justamente que si nosotros tuviéramos todas esas muestras, ¿no? Que proceden de una población normal o no, con una media específica, una desviación estándar, pero no nula. ¿A qué nos referimos con no nula? Y cuando ustedes lean así teoremas, cosas matemáticas, a veces van a decir o que la varianza sea no nula, o van a poner que sigma cuadrado sea mayor que cero, no nula y finita, ¿no? Esto quiere decir que lo que nosotros tenemos es una variable, ¿sí? La desviación estándar, cuando vale igual a cero, significa que todos los datos son iguales. Entonces, en realidad no tenemos una variable, porque no varía, ¿no? Entonces, si ustedes le sacan la desviación estándar a un conjunto de números que todos son iguales, les va a dar cero, porque todos son iguales, ¿no? Y las distancias, o sea, la media va a ser igual, entonces eso no va a ser una variable. Entonces, ¿qué está asegurando esto? Primero, que ustedes tengan una media y que realmente tengan una variable, ¿no? Cuando nosotros tenemos muestras grandes, la distribución de esas medias muestrales se va a aproximar a una distribución normal. Eso es lo que nos dice el teorema del límite central, que nosotros podemos asumir la normal, ¿no?
Entonces, eso es como el gran de la inferencia y por qué es tan importante el teorema del límite central, porque el teorema del límite central me dice, bueno, yo ya sé todas esas 88,000, si yo las junto, ¿cómo se verían? Bueno, mire, por el teorema del límite central, yo sé que esto se va a aproximar a una distribución normal. Y los teoremas pueden comprobarse, se pueden comprobar de manera empírica, se pueden comprobar de diferentes maneras y hay muchos sitios en internet y si me queda tiempo quizás cuando ya empecemos con R, pues ahí rápidamente podríamos ver alguna comprobación de que esto sucede. Entonces, la distribución muestral de estas medias será aproximadamente normal y entonces vamos a tener una media de todas esas medias y una desviación estándar de esas medias, ¿no? Entonces, si ustedes ven, esta, o sea, este es mu, esta es la mu de las observaciones de la población, esta es la mu de todas las X barras, esta es la sigma de los datos de la población y esta es la sigma de las X barras. Entonces, ese tránsito que nosotros hacemos de que X barra sea nuestra nueva variable aleatoria es esencial porque eso va a explicar algunos de los procedimientos que vamos a hacer. Entonces, esta aproximación donde yo digo que las distribuciones, que la distribución muestral de la media de una variable es una normal, va a ser más precisa en la medida en que n se hace grande, ¿no? Esto casi todos lo pusieron de manera correcta en el formulario que les hicimos al inicio de la clase, ¿no? Entonces, como les comentaba, este teorema de límite central no solo va a funcionar para las medias, sino también para las sumas, ¿no? Entonces, vamos a necesitar que n sea grande, sobre todo cuando la población de origen no es exactamente normal. Entonces, si la población de origen no es completamente normal, vamos a necesitar una muestra aún más grande. Y esto va a ser importante porque nos va a permitir describir este comportamiento y por tanto poder usar la distribución normal. Y al usar nosotros la distribución normal, nosotros, si ustedes se acuerdan un poquito, los que sí llevaron estadística 2, ¿por qué podemos usar Z para hacer nuestros intervalos de confianza? Y eso nos da la medida de fiabilidad de nuestras inferencias. Entonces, bueno, aquí les recuerdo que hay un videíto, no lo vamos a ver hoy porque ya lo vimos en el semestre pasado, pero se los vamos a dejar ahí de los conejitos y los dragones que explican el teorema del límite central. Es un video muy bonito, pero pues como esto es repaso, no me alcanza el tiempo para decirlo, pero traigo acá como el elemento básico, ¿no? Que lo que tenemos nosotros en este caso es que aquí teníamos 5 conejitos, aquí teníamos 15 conejitos y aquí teníamos muchos conejitos. O sea, este es el tamaño de la muestra, en la báscula van los conejitos. Y lo que nosotros vemos es que en la medida en que nosotros vamos tomando muestras más grandes, y esta es como la segunda parte del teorema del límite central, que aquí ustedes sí no salieron tan bien, entonces quiero detenerme un poquito en esta lámina, es que, bueno, en la medida en que nosotros vamos tomando muestras más grandes, o sea, nosotros podemos ir dibujando estas distribuciones muestrales. Acá yo tomé muestras de tamaño 5, acá de 15 y acá, digamos, de 50, ¿no? Más o menos ahí se ven 50 conejitos ahí al fondo. Entonces, lo que ustedes ven, ¿qué es la diferencia? Todas tienen forma de campana de Gauss, pero ¿cuál será la diferencia entre, o sea, cuál creen que es la diferencia? Bueno, por ahí, mira, como niños chiquitos, ¿no? ¿Qué ven? Es que la de la derecha es más alta. La de la derecha es más alta, ¿sí?
y al ser más alta es más delgada, ¿no? ¿Por qué yo voy a querer yo que las distribuciones de mis estadísticos sean más delgaditas? Si ustedes ven, la base también se va haciendo como más chiquita, menos poblada. Entonces, si yo me imagino, yo sé que la media, ¿verdad? Está aquí, la media de X barra, y por el mismo teorema del límite central, mu X barra es igual a mu, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ahí tengo yo, todas coinciden, todos estos estimadores son lo que llamamos insesgados. Ahí está, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo preferiría esta, ¿no? Porque al ser más delgada, yo me estoy asegurando que todas las X barras que yo tengo están más cerca de ese centro, ¿no? Entonces, esta delgadez, esta altura que el compañero señala, está relacionada con la desviación estándar de esa distribución, ¿no? Si nosotros tenemos, si nosotros sabemos que algo varía, que muchas cosas se concentran alrededor de la media, pues eso es lo que nos mide la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar nos mide qué tanto los datos están cerca o no de ese centro de nuestra distribución, que en este caso es la media, ¿no? Entonces, claro que yo voy a querer mejor este, ¿no? Porque pues, a ver, yo no sé cuál media de todas las medias posibles me va a salir, pero en la medida en que yo sé que estoy tomando una muestra más grande, pues las chances de estar más cerca pues son más grandes, porque miren, si yo tomo muestras chiquitas, pues yo tengo los chances de estar por aquí, me estoy alejando este pedazo de acá. Acá, bueno, acá un pedazo más chiquito, pero acá es un poquito más chiquitito. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos la muestra más grande, o sea, que nosotros, lo que nos dice el teorema del límite central, es que esa distribución de las medias, en la medida en que nosotros tengamos la n más grande, pues vamos a ir viendo primero si va a tener forma de campana de Gauss, y esa campana de Gauss se va a ir viendo más. Si ustedes ven acá, esta campana de Gauss no estaba tan definida en las barritas, ¿no? Pero ya acá que aumentamos la media, pues sí, hoy ya tiene más cara de campana de Gauss, y esta aún más. Entonces, se van a ir haciendo más normales en el término que yo pueda dibujar esa campana de Gauss, pero además se van a ir haciendo más delgaditas, ¿no? Y eso va a ser esencial, porque pues por eso es que nosotros decimos, no, bueno, es que es con la muestra grande y las chances que yo tengo de equivocarme, de que me toque esta X barra y equivocarme muchísimo, ¿no? Muy, muy lejos, pues se van, digamos, pues esa distancia va al ser una distribución más delgada, entonces todas las X barra de posibles se van a ir cada vez pareciendo más, estando más cerca de esa mu. Voy a ver que tengo aquí un par de cositas. Así es, Natalia nos decía que la muestra era más precisa. Entonces, voy a lanzar una encuesta para saber si esto quedó claro. Por ahí tengo un no. Tengo otro no. Si nos pueden ir comentando algo en los chats. Recuerden que, sobre todo para los que no han llevado estadística 2, esto lo pueden leer en Moore, ¿no? Estoy viendo los chats y estos no incógnitos.
Y me faltan 3 votos. Hay como personas que no pueden votar. Nos pueden decir en los chats de manera privada el voto, pero sí es importante porque si no, pues siento que están dormidos del otro lado si no votan. Así es, la desviación estándar de la distribución muestral, o sea, sigma X barra, que también se le conoce como el error muestral. Bien, me falta solo un voto, entonces voy a pasar. Entonces tengo capaz con estas nuevas láminas, estos dos no se vuelven un sí. Entonces, digamos, de manera más matemática, ¿cómo podríamos escribir el teorema del límite central? Entonces, utilizaríamos decir, bueno, si se toman muestras sucesivas, que lo que ya hemos dicho, como cuando vimos la ley de los grandes números, que cuando hablamos de sucesivo es que hacemos algo hasta el infinito, ¿no? Entonces, si se toman sucesivas muestras K, o sea, K siendo un número de muestras de tamaño N de una población que puede o no puede ser normal, la distribución de probabilidad de esas muestras conforme N se vuelve grande se aproxima a una distribución normal y tiene estas características. Si ustedes ven, lo que yo les comentaba es que también por este mismo teorema nosotros podríamos ver que mu de X barra, o sea, la X barra de las X barras es igual a la media poblacional. Y la desviación estándar de esas muestras se puede aproximar, y esto se puede comprobar matemáticamente, pero no lo vamos a hacer, que es sigma entre raíz de n, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, ¿esto qué nos está diciendo? Que ese error muestral siempre va a ser más chiquito, ¿no? Que esa sigma, que la de la población, ¿no? Entonces, en general, la distribución, quizás aquí esto debe ser más altito, ¿no? Esta sería la distribución muestral, va a ser más delgadita que la distribución original, porque la distribución de esas medias, de esas sumas, siempre va a ser más chiquita, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos dice el teorema del límite central. Entonces, esta fue justamente la que, pues ahí más o menos fue como tirar un volado, porque la mitad la contestó bien, la mitad la contestó mal, de si yo les preguntaba que si al aumentar la n, entonces esta mu x barra se aproximaba a la sigma. ¿Qué pasaría si ustedes se imaginan, pensando en esa pregunta que les hice en ese examencito, si n tiende al infinito, este número va siendo cada vez más grande? Y si ustedes dividen algo entre cada vez más personas, pues el pedacito de pastel les va saliendo cada vez más chiquito, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería como transmitir en esa pregunta y en estos últimos minutos de la clase, ¿no? Que cuando n se vuelve más grande, entonces este valor va a ir haciéndose más chiquito, ¿no? Porque es como cuando estoy invitando a más gente a la fiesta de pastel, se me está haciendo más chiquito y cada vez les voy a tener que dar menos, ¿no? Entonces, porque divido entre más gente, ¿no? Entonces, esa también es una característica del teorema del límite central. Y entonces, esto a nosotros nos explica por qué vamos a utilizar hoy esta fórmula como la fórmula del error estándar del error muestral, ¿sí? Este se llama, tiene varios nombres, lo vamos a escribir por acá. Mi amiga mu de X barra, le pueden llamar, no voy a cambiar el color porque ese color no se va a ver ahí. Error estándar, desviación estándar
en la muestra, error muestral. Todos esos son nombres de esta señora de acá, ¿no? Esa mu de X bar, porque es la desviación estándar de la distribución muestral, ¿sí? Entonces es complejo, porque, o sea, entonces, ¿cuántas desviaciones tengo, profe? ¿Cuántas medias tengo? A ver, ¿no? Ustedes van a tener la media de la población y la media de una muestra, que es X bar, ¿sí? Y la media de todas las medias posibles es mu X barra y esta es mu, ¿no? Entonces luego ustedes van a tener una muestra y en esa muestra van a tener una X barra y también van a tener una desviación estándar, pero esa se llama S, ¿sí? No se llama sigma porque es de la muestra, ¿no? Acuérdense que las letras griegas van para los parámetros y las otras para los estadísticos. Entonces van a tener S, ¿no? Y nosotros vamos a necesitar encontrar este error estándar, esta desviación estándar de la muestra, este error muestral. Entonces, si ustedes ven, este error estándar está escrito en términos de sigma, ¿no? Entonces uno dice, pero no tengo sigma. Ya vamos a ver qué vamos a hacer cuando no tengamos el valor de sigma. Pero en general está escrito en términos de los datos de la población. Ahí está. Entonces, esta formulita de acá, para la media, la vamos a ir viendo también muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo largo de estos días que estemos haciendo este repaso. Espérenme que no me gusta la herramienta de anotación de Zoom porque luego me traba todo el PowerPoint. Ahí está. Hoy sí pasa, ¿no? Entonces, ¿cuándo es esto de las muestras grandes, no? Si la población de origen que ustedes quieren estudiar, ustedes saben que es normal, ¿no? Entonces, la distribución de las X barras también va a ser normal y esto no va a importar el tamaño de la muestra. Si la muestra es chiquita, pero proviene de una población que nosotros sabemos que es normal, entonces ahí no hay pierde, ¿no? Pero pues muchas veces ni siquiera sabemos cómo se ve la población. Cuando la población de la muestra es aproximadamente simétrica, la distribución se convierte en aproximadamente normal para valores relativamente pequeños. Es lo que yo les comentaba, por ejemplo, cuando veíamos el caso de la distribución binomial, que les decía, bueno, o sea, si ustedes tienen, vamos a poder aproximar la distribución binomial a la normal, pero pues, o sea, va a ser más fácil cuando las probabilidades de éxito estén cercanas a 0.5 porque pues van a estar ahí en medio, ¿no? Y cuando tenemos muestras sesgadas o cuando tenemos lo más terrible que les puede pasar a ustedes, que es una distribución bimodal, ¿no? La bimodal, ¿no? Que tiene dos pancitas. Entonces, cuando ustedes tienen así formas de distribuciones que de plano no parecen campana de Gauss, entonces ahí sí vamos a necesitar muestras muy, muy grandes para que este teorema funcione, ¿no? Entonces, aquí más o menos cómo se va estabilizando el tamaño de la muestra en términos de las medias. Entonces, si ustedes ven más o menos, nosotros decimos que por acá, ¿no? Que es tamaño, nosotros en esta clase, nosotros vamos a decir que n es grande a partir de 30, que es más o menos donde se empieza a estabilizar el valor de esas medias con respecto a la media teórica. Y bueno, este es el dibujito también que yo ya les había hecho, de que vamos seleccionando muestras. Esto también funciona para sumas y también para proporciones de éxitos, cuando vamos a poder sacar acá para la binomial, ¿no? Bien, entonces el teorema del límite central es esencial. Déjenme ver la hora que es. Son las 7:46, perfecto. Entonces, voy a lanzar una encuesta sobre si les quedó claro el teorema del límite central. Ay, no la quiero editar. Mm.
Les voy a lanzar otra encuestita. ¿Por qué hay una X doble barra? Nos pregunta Adriana, porque es la X barra de todas las X barras. O sea, es la media de las medias. Es la media de las medias. Ahí está. Entonces, ya contestaron 21, me quedan 2. Entonces, pero en la práctica, o sea, ¿cómo hacemos, no? O sea, vamos a hacer ya los procesos que tienen que ver ya con la propia inferencia. Entonces, vamos a empezar con el caso más sencillo, que va a ser el de una media, y vamos a ver cosas y vamos a volver al ejemplo que ustedes hicieron con nuestros propios datos. Entonces, vamos a tener primero varios tipos de inferencia. Vamos a tener el de estimación, que nosotros vamos a poder estimar o predecir el valor del parámetro, ¿no? Nosotros normalmente vamos a escribir los parámetros como letras griegas, ¿no? Por ejemplo, teta es una letra griega, y los estimadores, ¿no? Los vamos a escribir con un gorrito, ¿no? Y así lo van a encontrar en muchos libros de matemática, ¿no? Y de estadística, que los parámetros tienen letras griegas, los estimadores o no tienen letras griegas o tienen gorritos, ¿sí? Los gorritos es que yo lo estoy estimando. Entonces, cada vez que ustedes ven un gorrito, ustedes saben que es una estimación, ¿no? Digamos, en el caso de la media, nosotros tenemos mu y tenemos, digamos, mu gorrito, pero ese es menos usado, nosotros usamos más X barra. ¿De dónde proviene la X barra? Saben que no sé. En el caso de la población binomial, nosotros vamos a tener la P o probabilidad de éxito y vamos a tener un P gorrito. Acá, ¿sí? En algunos libros van a encontrar esta P, pero a mí me confunde un poco porque a veces le ponen pi, ¿no? Para mí no, o sea, y como los libros que usamos no lo hacen así, pero por si algún libro que ustedes de estadística, porque, o sea, yo les pongo los dos libros que a mí más me gustan, pero pues la estadística tiene procesos que son tan regulares que pues ustedes podrían agarrar cualquier otro libro de estadística. Entonces, un poquito de notación por si ustedes en algún momento quieren ver algún otro libro de estadística. Entonces, cuando yo estoy haciendo inferencia, que se llama por estimación, ya sea que sea por estimación puntual o por intervalo, lo que yo voy a tener es que yo estoy prediciendo cuáles son los valores más probables de mis parámetros, ¿no? O sea, nosotros cuando hacemos estadística descriptiva tenemos una X barra, ¿no? O tenemos una proporción, ¿no? Pero para que yo pueda hablar de la población, entonces yo voy a querer acercarme a esa población, pero no voy a poder acercarme de manera completamente precisa, sino que voy a tener que decir, bueno, voy a decir, los valores más probables de este parámetro seguramente están entre A y B. ¿Cómo vamos a construir ese intervalo? Pues primero, aquí hay un elemento, ¿no? Que dice probables, ¿no? Vamos a tener que usar las distribuciones de probabilidad para poder armar ese intervalo, ¿no? Del mismo modo, vamos a tener las estimaciones por pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis parten de algunas ideas ya preconcebidas sobre la población, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a preguntar qué tan probable es que la muestra que nosotros hayamos obtenido proviene de una población con ciertas características, que en este caso, normalmente cuando hacemos pruebas de hipótesis, esas características están en términos del valor de los parámetros. Entonces, tipo de, bueno, se dice que la gente gana 5,000 pesos en promedio
mensuales. Ah, bueno, esa es una idea preconcebida que usted tiene de la media de los ingresos en este país, ¿no? Bueno, mire, yo voy a tomar una muestra y entonces obtuve que en realidad cuando yo hice mi muestra, señor, yo me di cuenta que la media es de 4.500. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si esta distancia de los 4.500 con los 5.000 refiere a que realmente puedan provenir de la misma población, ¿no? Un poquito esa es la lógica, la vamos a ver después, pero solo para darles una pequeña introducción. Entonces, cuando ya sea que estemos estimando esos intervalos de confianza o probando una hipótesis, pues la estadística, vamos a los métodos estadísticos, lo que nos van a dar es justamente ese método para hacer la inferencia, y a ese método para hacer la inferencia que normalmente nos lleva a la estimación puntual, vamos a sumarle una medida de bondad o fiabilidad. O sea que X barra ya no va a ir sola, ¿no? Entonces, si yo, X barra me está describiendo a la muestra, ¿no? Y eso es toda la estadística descriptiva que ustedes vieron, ¿no? Todas las cosas que nosotros podíamos decir sobre la muestra, se decían sobre la muestra, ¿no? Entonces, X barra nos estaba dando el valor para la muestra, ¿no? Si yo quiero que esto sirva para la población, voy a tener que tener esa bondad de fiabilidad y ajuste que normalmente es una X barra. ¿A qué me refiero con los métodos para hacer la inferencia? Mire, el método para que usted calcule X barra, que me imagino que ya se lo saben, es X y Y entre N, ¿no? La suma de todas las observaciones. Esa fórmula, pues es el método para calcular mi estimador puntual, ¿no? Y eso proviene justamente de la estadística, ¿no? Y la medida numérica de la bondad o fiabilidad, ¿no? Entonces eso me decir, bueno, X barra, ¿por qué lo podemos considerar que lo que vamos a tenerle que sumar o restar cierto valor cuando estamos con estimaciones por intervalo? Y en el caso de las pruebas de hipótesis, esa bondad o fiabilidad muchas veces va a tener que ver con si cumplimos un criterio mínimo sobre cuánto nos podemos equivocar, ¿no? Ahí. Entonces, ya X barra no va a ir solita, jamás, jamás. Entonces, el estimador es una regla, entonces por lo general una fórmula, ¿no? Como la que les acabo de escribir de X barra, que nos dice cómo calcular la estimación basada en la muestra, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la definición de mu, era la suma de las XY, pero dividía entre N mayúscula, ¿no? La de la X barra cambia un poquito, es XY entre N minúscula, ¿no? Entonces ustedes ven, tenemos fórmulas para los parámetros y tenemos fórmulas para los estimadores, ¿no? Y digamos, o sea, aunque quizás ustedes piensen que la operación es completamente igual, ¿no? Pues es diferente la N grande que la N chiquita. Yo aquí estoy diciendo que tengo a toda la población. Es como lo que nosotros hicimos en la clase pasada, ¿no? O sea, digamos, sí, sumamos y dividimos entre todas las observaciones para la población, pero cuando ustedes ya hicieron la operación de hacer la media, pues solo tomaron 7 valores de los 28, ¿no? 27. Entonces, pues sí es una diferencia, ¿no? Y si ustedes ven, dieron valores diferentes, ¿no? Entonces, la estimación puntual es que yo tome X barra con esto, ¿no? Aunque nosotros hagamos estimaciones puntuales, muchas veces van acompañadas de un margen de error, ¿sí? Entonces, yo puedo poner el X barra, pero
si yo estoy realmente haciendo una inferencia, voy a tener que incluir un margen de error que en la práctica se parece muchísimo, muchísimo a la estimación por intervalo. Y la estimación por intervalo es que yo diga, bueno, mu está entre A y B, ¿no? Es un intervalo. ¿Ustedes quieren? Bueno, lo puedo hacer semiabierto, semicerrado. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, entonces, yo voy a querer que estos estimadores puntuales tengan ciertas características, ¿no? Los estimadores, necesito que matemáticamente para poderlos utilizar tengan ciertas características, ¿no? Uno es que, y no sonará nada fuera de lo normal, es que yo quiero que sean insesgados. O sea, si X barra de acá, X barra, ustedes matemáticamente y durante siglos, o sea, nosotros nos han dicho que este es el estimador insesgado de este, ¿no? O sea, este es el mejor estimador de mu es X bar. Pero ustedes se acuerdan que, por ejemplo, ya cuando sacamos la sigma, por ejemplo, cuando nosotros estamos con sigma versus S, ¿no? La fórmula cambiaba un poquito, ¿no? La S teníamos que dividir entre n menos 1 y nos dicen, S es el estimador insesgado de sigma, ¿no? Entonces, ¿por qué nos importa tanto y qué significará que un estimador sea insesgado? Un estimador es insesgado si la media de su distribución de muestreo es igual a la del parámetro de interés, es decir, que no sobreestima o subestima sistemáticamente el parámetro objetivo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que los estimadores cambian de muestra a muestra, ya lo vimos, sacamos varias muestras la clase pasada y vimos que esas X barras fueron diferentes, pero lo que no quisiéramos es que esto subestimara o sobreestimara sistemáticamente. Si nosotros sacáramos las 888,000 distribuciones y si siempre, 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 siempre esa X barra está por encima, entonces es un estimador que estaría sobreestimando. Eso, a eso nos referimos, ¿no? Que o sea, que si yo saco todas, o sea, siempre estaría por encima. ¿Y eso cómo se vería en términos de distribuciones? Lo que yo tendría es que la distribución del parámetro tiene un centro y la distribución de mi estimador tiene otro centro. Entonces acá los centros no coinciden. Si ustedes se acuerdan, yo he ido poniendo en todas las distribuciones muestrales que esa mu de todas las X barra coincide con la mu, ¿sí? Entonces, la media de todas las X barra coincide con la media de la población. Entonces, a eso que yo marcaba ahí, era que es un estimador insesgado, porque no está ni sobreestimando ni subestimando, coincide, ¿sí? Digamos que esta es la propiedad que nos permite decir que mu de X barra es igual a mu, ¿sí? La segunda característica que vamos a tener la característica que le llaman así muy propios de eficiencia, que además de ser insesgados, queremos que sea el de mínima varianza, que es un poquito ahorita que vimos el teorema del límite central, decíamos, bueno, si yo tengo dos estimadores, acá el azulito y el rosadito, ¿cuál preferirían ustedes para hacer una estimación? ¿El azul o o el rosado, ¿no? Les voy a lanzar la encuesta y si ustedes dicen sí, es el azul y si dicen no, es el rosado, porque no quiero ahorita hacer otra encuesta. Ahí está. Lo voy a escribir por acá.
Me faltan 4 votitos. Me falta un voto, pero creo que esta es la persona que no puede votar y entonces ahorita les comparto los resultados, creo que ya los pueden ver y ganó el no con un 64% de los votos, ¿no? Entonces, y la respuesta correcta era esa, ¿no? Y justamente la rosadita es de mínima varianza y lo que decíamos, bueno, voy a querer un estimador más eficiente, ¿no? Entonces, ¿y qué va a significar que sea más eficiente? Que tenga una mínima varianza. El que tenga la varianza, si yo tengo 2 estimadores, voy a preferir el más delgadito, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues yo me estoy asegurando que las X barras que provengan de esa distribución, pues van a estar en general más concentradas alrededor de la media y al estar más concentradas alrededor de la media de su propia distribución, si son insesgados, entonces están más concentrados en el valor del parámetro, ¿sí? Hoy voy a lanzar la encuesta, pero hoy sí es para ver si sí entendieron o no, antes de irnos al recesito de 10 minutos que hacemos tradicionalmente en... Ay, no, espérense, es que... Y voy a ir poniendo la musiquita, voy parando la grabación, ¿no? Espero que se hayan movido, que hayan ido por cafecito. Aprovechen estas pausas para moverse un poquito, porque ustedes empiezan una jornada probablemente donde después tienen un par de sesiones más. Así que ese es el objetivo. Cuando trabajamos en equipo, casi nunca hago los recesos, pero pues porque están como más dinámicos, pero sí puede ser cansado que me estén viendo mi carita durante 2 horas. Entonces, bueno, no, la presentación, porque no me ven a mí. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Ya ven mi pantalla? Se está cargando. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, ya hablamos de las primeras 2 propiedades de los estimadores, de insesgabilidad y de insesgabilidad con mínima varianza, ¿no? Vamos a tener otras 2 y que parecen así como complicadas, pero en realidad, justamente porque ya vimos la ley de los grandes números y el teorema del límite central, las vamos a entender mejor, que se llama la de consistencia y la distribución asintóticamente normal, que tienen nombres así como bien, bien pomposos, pero ya van a ver que sí la saben, ¿no? La condición de consistencia, hay 2, la condición de consistencia simple y la de error cuadrático. Salud. Gracias. La condición de consistencia simple nos dice justamente la ley de los grandes números, que establece que para muestras grandes, teta gorrito va a tender a aproximarse a teta, que es lo que nosotros vimos con la ley de los grandes números, que decíamos, en la medida que la muestra se hace grande, que repetimos, esa media teórica se parece a la media que nosotros estamos estimando, ¿no? Entonces, esa es la de consistencia. Y también hay una consistencia de error cuadrático medio que implica que tanto el sesgo como la varianza del estimador tienden a 0 a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿no? Justamente por lo que nosotros estábamos viendo de los otros 2, de las otras 2 propiedades, ¿no? Estas son como extras, sobre todo las que más estudian ahorita para el nivel que tenemos son las primeras 2, pero por si la ven por ahí, sepan que la consistencia es esa, ¿no? Y
La distribución asintóticamente normal, que proviene de nuestro teorema del límite central, es que un estimador es asintóticamente normal si además de ser sesgado y eficiente, cumple con la propiedad de tener distribución normal cuando el tamaño de la muestra se incrementa. Entonces nosotros vamos a ver que para lo que nosotros vamos a estimar de aquí en adelante de mu y de las proporciones y en general de casi todos los estimadores que vamos a ir calculando, cumplen con estas propiedades. Son insesgados, son el insesgado de mínima varianza y por la ley de los grandes números son consistentes, por la ley de los grandes números y las otras dos propiedades son consistentes de error cuadrático medio y tienen una distribución asintóticamente normal por el teorema del límite central. O sea que, miren, esto que a veces aparece como muy complejo en algunos libros de texto de estadística un poquito más avanzado de las propiedades de los estimadores, pues ya vimos que lo construimos de a poquito, ¿no? Estas son las propiedades. Entonces, vamos a ver el caso más simple, ¿no? Dice, empecemos con las condiciones simples para la inferencia de la media. Voy a... decía de la meda. Ahí está. Entonces, si nosotros quisiéramos ya utilizar, bueno, ya dijimos, bueno, entonces esa X barra cumple con estas propiedades, entonces, ¿cómo hago practicando? O sea, digamos, ¿qué hago yo para hacer esta inferencia? Ya dije, bueno, cumplo con las propiedades, ya sé de qué va, ya me aprendí el teorema del límite central, ya entendí la ley de los grandes números, pero en la práctica, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo se calcula? ¿No? Entonces, en las cosas en estadística y de aquí en adelante mucho más, vamos a ver que hay condiciones, que hay supuestos que van a ir determinando los procesos que nosotros hacemos. Entonces, tenemos que tener claridad en qué condiciones estamos para aplicar ciertos procedimientos. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento más simple, que tiene que ver con la inferencia de la media en condiciones. O sea, si yo quisiera hacer la operación mucho más, la más simple, la que tiene, que es la más sencilla, normalmente en estadística, entre más sencillo, más supuestos, ¿sí? Entonces, esa es una cosa, ¿no? Entonces, ¿qué supuestos tenemos acá? Primero, que tenemos un muestreo aleatorio simple de la población de interés, que no tuvimos problemas de tasa de no respuesta ni del operativo de campo. Miren, está un poco dormida aquí, de campo. La segunda condición es que nosotros sabemos que la variable que estamos estudiando se distribuye exactamente como una normal, que lo podemos escribir así. X, que es nuestra variable, se distribuye, que es esta tilde, como la normal, n, y siempre ponemos entre paréntesis del nombre de la distribución los parámetros asociados con esta distribución, que en este caso es la media mu y sigma, ¿no? Entonces sabemos que la población de origen se distribuye exactamente como una normal, ¿no? Y no sabemos el valor de mu, pero sabemos el de sigma, ¿no? Entonces, veamos. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos tener estas condiciones simples en el ejemplo que hicimos la clase pasada? Voy a lanzar una encuesta, porque así soy yo. ¿Cumplimos con estas condiciones?
Me faltan 5 votos. Parece que ya votaron los 22 que están votando y voy a compartir los resultados. Y dijeron que sí. Pero a ver, veamos. Ustedes saben si nuestras alturas se distribuyen como una normal. Normalmente las alturas se distribuyen como una normal, pero tendríamos que verlo. A ver, voy a irme a nuestro... Ah, veamos, ¿no? Yo necesito ver si esto se comporta como una normal. Voy a usar voy a hacer un histograma, ¿no? Esto lo hicimos en estadística 1 y no es necesario que ustedes lo hagan, pero... Creo que por eso la seleccionó altura, pues por eso no sale. Pero sí le puse que habían etiquetas. Ahí está. Ah, el output range. Acá, que dónde lo voy a poner, dice. Ok. Es más bonito el de Excel, pero ni modo. Veamos, que nos haga. Pues sí. Aquí está el histograma. Más o menos. Digo, si ustedes ven, hay una concentración como por acá. Parece un poquito sesgada. Si yo pudiera como hacer un dibujito, sería así. Entonces, normal no somos, ¿eh? Como población. Digo, al menos es, digamos, es unimodal y tiene un sesgo, pero no es tan grande, ¿no? Si ustedes ven, hay un ligerito sesgo hasta acá, pero, y está concentrado como o sea, más o menos, ¿no? Normal no es. Entonces, si nos vamos a nuestras condiciones, que son un montón, o sea, lo que yo quiero mostrarles lo difícil a veces de que tenemos nosotros a la hora de hacer estadística es que, pues, vamos a tener que decir, bueno, tengo estas condiciones. Entonces, esta, no, ¿verdad? Esta parece que no la cumplimos para hacer esto. Ah, esta no. Si tenemos un muestreo aleatorio simple, ¿tenemos un muestreo aleatorio simple? No, nosotros lo hicimos sistemático. Entonces vean lo estricta de estas condiciones, ¿no? Entre más sencilla la operación, normalmente lleva elementos más estrictos, ¿no? Normalmente nosotros asumimos muestreo aleatorio simple porque muchos de los procesos que nosotros necesitamos parten del muestreo aleatorio simple. Pero, por ejemplo, las encuestas no necesariamente tienen muestreos aleatorios simples, sino que tienen muestreos más complejos que luego veremos. Y no sabemos el valor de mu, pero sabemos el de sigma. No, mentira, nosotros sí sabemos el de mu. Entonces, digamos, nosotros estrictamente no tenemos estas condiciones, ¿no? A pesar de que tenemos una información donde sí tenemos sigma,
sí tenemos el valor de sigma y por tanto yo voy a poder calcular sigma raíz de n como mi estimador, no cumplo con las otras, ¿no? No es un muestreo aleatorio simple, la variable que estudiamos no es exactamente normal. Entonces, estas condiciones simples de la inferencia implican que tengamos mucho conocimiento sobre la población. Primero, que sepamos que se distribuye exactamente como una normal, y luego los valores de sigma, y que además la muestra provenga de un muestreo aleatorio simple, y nosotros lo hicimos sistemático. Así que, carita triste, no cumplimos con las condiciones, ya no podemos hacer nada, nos vamos a dormir. No, no es cierto. Entonces, estas son las condiciones más simples para la inferencia, que como les digo, probablemente nunca se lleguen a cumplir. Vamos a tener que después hacer otras cosas, no podemos quedar aquí sin hacer nada. Pero lo que sí quiero ahorita que vean es que cuando nosotros conocemos mu, cuando conocemos sigma, el valor, este margen de error, no va a variar a lo largo de las muestras. Si yo me vengo para acá, yo tengo aquí mi sigma, ¿verdad? Entonces yo podría calcular mi error estándar, mi sigma de, quiero ver si me puedo copiar eso. Traérmelo para acá. Ahí más o menos. La sigma de mu sería sigma entre la raíz de n. Ese será el error estándar. De la n va a ser la n chiquita. Nosotros tomamos muestras de 7, ¿no? Entonces, si cada uno de los grupos sacara el error estándar, nosotros tendríamos que el error estándar es 3.4, ¿no? Entonces, todas las estimaciones que pudieran hacer los grupos van a ser igual a x barra más o menos 1.96 por este error estándar. Entonces, cuando nosotros veamos las estimaciones que hacen, lo que cambia, si ustedes ven, o sea, los elementos que están controlados por el tamaño de la muestra y por la parte de la misma variabilidad de la población que viene por el error estándar a partir de la sigma, eso va a ser igual para todas las muestras que nosotros saquemos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que el error estándar es 3.4, ¿no? Entonces, si yo quisiera, si ustedes van a hacer una estimación puntual, van a sumarle y van a restarle un margen de error. Cuando yo estoy haciendo estimaciones Ana, puntuales. estamos viendo todavía el PowerPoint. ¿Nos puedes Ay, poner no. el Google Sheets, por favor? Perdón. Y yo aquí, miren, poniéndole colorcitos y todo muy bonito. Les voy a dar de nuevo. Entonces, el error estándar es sigma entre la raíz, ¿no? ¿Sí? Eso ya lo vimos. Entonces, el margen de error es el error que es una medida de confiabilidad que implica que yo me puedo equivocar el 5% de las veces. Ya vamos a hablar de esto mucho más en la siguiente clase sobre este margen de error. Pero ahorita nos vamos a traer justamente nuestra fórmula de acá. Oh. Ahí está, ¿no? Eso es el margen de error. Vamos a tener el error estándar, que es esta SE. A veces en algunos libros lo van a encontrar así, como SE. En algunos otros lo van a encontrar como EE.
Creo que Mendelhall lo pone como SE. Y creo que Mursi lo pone como EE. Entonces el error estándar por 1.96. Ya vamos a ver en la siguiente clase de dónde proviene ese 1.96, que yo me imagino que algunos ya saben. Entonces, si ustedes se fijan, para cada una de las muestras que hicieron, si ustedes sacaran su estimación con su margen de error, más o menos cierto valor, todos le van a tener que sumar y restar lo mismo, que va a ser ¿sí? Entonces, lo que cambia en las estimaciones que todos estén haciendo es, es el estimador, que es una variable aleatoria. Pero el margen de error, en teoría, cuando nosotros cumplimos las condiciones simples, va a ser igual para todas las muestras, ¿sí? Porque si tenemos el valor de sigma, si nosotros conocemos a la población y tenemos el valor de sigma, como todas tomamos muestras del mismo tamaño, si nosotros vemos la estimación que puede hacer el grupo 1, tendría que decir, bueno, la estimación va a ser de 160 más o menos 6.6 centímetros, ¿no? Si ustedes ven la X barra de acá, diría, bueno, la estimación que yo estoy haciendo es de 163 más o menos 6 centímetros. Y acá, la estimación que yo estoy haciendo es 106.6 más o menos 6 centímetros. Y si ustedes ven, ese más o menos, para todos los casos, cachó al parámetro, ¿no? Todos tuvimos muestras que implica que cuando nosotros hacemos esa estimación puntual con su margen de error, dentro del margen de error podemos encontrar el valor de mu. Ya más o menos de ese valor del 6.6, si la mu hubiera estado a 7, ¿no? O a menos 7, ¿no? Entonces, nuestra estimación estaría por fuera de ese margen de error, pero lo que nosotros vimos es que a pesar de no cumplir con todas las condiciones, ¿no? De que no es tan normal nuestra distribución, no es muestreo exactamente aleatorio, sino que es sistemático, a pesar de que no cumplimos con esas dos condiciones, lo que nosotros podemos ver es que las estimaciones que nosotros estamos haciendo cachan al parámetro, ¿no? Entonces, por eso era que yo les decía, calculen su margen de error, cada una de las muestras, y si ustedes ven, era de 1 o 2 centímetros en casi todos los casos, ¿no? Los errores, fue de menos de 1 centímetro, acá fue de 1.74, acá fue de, el error fue de 2, creo que es el error, creo que no está, pero quizás es el que tuvo el error más grande, pero aún así está dentro de este error, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros estamos teniendo muestras que probablemente no, y las muestras que nosotros seleccionamos no están tan a las colitas de estas distribuciones muestrales, ¿no? Y entonces, al no estar tan en las colitas, están entre ciertos valores y nosotros podríamos decir están entre el 95% central de los datos porque el 1.96 viene de eso, pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente. A ver, voy a ver si esto les quedó claro y voy a volver a repetir, aunque me digan que sí, pero quiero saber qué tanto quedó claro. Tengo varios no. Voy a volver a la presentación. ¿Sí ven mi presentación? Sí. Bien. Entonces, lo que nosotros teníamos acá es esto, ¿no? Nosotros sí conocíamos sigma, porque tenemos la información de la población. Digamos que nosotros tenemos una situación ahorita donde conocemos mu, que es un poco rara, pero entonces, con nuestras muestras individuales que hicimos en los grupos,
nosotros sabemos que podemos estimar mu, ¿no? Y entonces, para estimar mu, nosotros decimos, mu va a ser igual a x barra más o menos un valor, ¿no? Cuando nosotros hablamos de margen de error, ese valor, que es una medida de fiabilidad, más o menos, donde más o menos va a estar nuestro valor, o sea, x barra rara vez va a ser exactamente igual a mu, ¿no? Pero no se puede alejar tantísimo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, x barra está más o menos cierto valor, ¿no? De mu. Entonces, si ustedes ven cada una de las estimaciones que hicieron cada uno de los grupos, pues cumplía con esa condición, ¿no? Entonces, si cada uno de los grupos hiciera su estimación, era 164 centímetros, más o menos, y este valor, el margen de error, como está en términos del error estándar, y el error estándar es sigma entre raíz de n, ¿no? Por 1.96, entonces cada uno de los grupos va a sumar y restar lo mismo, que era 6.6, ¿no? Entonces, cada uno de los grupos cumplió con la condición de decir, pues mu está entre los valores de mi x barra más o menos 6.6, ¿sí? Todas las medias que calcularon pasaban por el 165, que era nuestra media poblacional, ¿no? Entonces, x barra como estimación puntual nunca va a ser igualita a mu, ¿no? Entonces, porque pues proviene de una muestra, tenemos esta variabilidad, entonces para nosotros acercarnos de manera más fidedigna, vamos a decir más o menos cierto valor, ¿sí? Y ese valor es el margen de error, que cuando estamos haciendo estimaciones puntuales, ese margen de error es calculado como el error estándar, que ya vimos que es el valor de sigma entre raíz de n por 1.96, ¿sí? ¿De dónde saldrá ese 1.96? ¿De dónde saldrá? El 1.96 no, esta es la normal. No, si era esa. Yo si era esa. Ese 1.96, si yo calculara, y ya vamos a hacer un repaso de cómo usar esta calculadora tan bonita. Si yo le digo cuál es el 95% central de los datos en una distribución normal, es el 1.96. Entonces, ¿qué me está diciendo esta estimación que yo estoy diciendo, no? Yo sé que la x, que la mu de x barras, la media de todas las medias posibles va a ser igual a la mu, ¿no? Eso es algo que hemos estado estudiando, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener aquí una x barra, acá otra x barra, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo con ese 1.96 es que, pues sí, o sea, lo más probable es que yo tenga una x barra que proviene de estas medias que están aquí al centro, por la misma característica de la distribución normal que está concentrado en el centro de los datos, ¿no? Digo, puedo tener yo muy mala suerte de estar aquí en las colitas, ¿no? ¿Cuál es la mala suerte de estar en las colitas? El 5%, ¿no? Si ustedes ven, nosotros, ninguno estuvo en las colitas del 5%, porque todos cachamos al parámetro en sus casos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo 1.96, lo que yo estoy diciendo es que lo puedo decir con la certeza de no equivocarme el 5% de las veces, porque a lo mejor, digo, me tocó esa muestra que está un poquito más lejos del parámetro, pero pues lo más probable es que yo esté en esta parte central, ¿no? Porque la misma forma de la distribución normal me dice, bueno, aquí todas las cosas van a estar cerquita de el centro, ¿no? Por eso tiene esta forma de campana de Gauss. Entonces, el 1.96 del margen de error proviene del 95% central de los datos de una distribución normal. Entonces, al yo incluir ese valor, estoy hablando de la probabilidad de que mi x barra me esté representando entre esos valores a el parámetro.
No sé si hoy ya quedó más claro. Voy a borrar acá. Ay, voy a volver a lanzar mi. Tengo 17 votos. $18. Y bueno, vamos a volver sobre esto y sobre qué pasa, porque obviamente, pues, si ven, es raro tener valores de sigma y no tener el de mu, ¿no? Es raro saber cómo exactamente se comporta la población. ¿Qué vamos a hacer cuando no cumplamos con estas condiciones simples, que es la mayor parte del tiempo? No sé si ustedes vieron incluso nosotros en este ejemplo donde teníamos un montón de control porque teníamos los datos de la población y hicimos nosotros nuestras propias muestras aleatorias. Aún así no cumplíamos con todos los requisitos, porque los requisitos sí son súper fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la vida cotidiana? ¿Qué vamos a hacer en la vida cotidiana? Entonces, eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, nos vamos a quedar por acá y nos vemos entonces el próximo viernes, ¿sí? Y el próximo viernes sí traen pues, un cuadernito y cosas así, vamos a hacer van a hacer cálculos y lo van a ir subiendo al Google Classroom durante la clase, ¿sí? Tomándole fotos. La idea es que estoy tratando de maximizar el tiempo de clase, esperando que no tengamos paros, de que intenten y hagan la mayor parte posible de sus tareas en las sesiones y no tanto para llevar. Bye. Bye, hasta Gracias. luego. Profesora. Gracias, Ana. Gracias. Profesora, hasta luego.